buenos días. Hoy arranca oficialmente Despierta con CDN de este viernes 17 de mayo, a 2 días de las votaciones del próximo domingo. Señores, nosotros hemos tenido una jornada bastante intensa. Ustedes saben las entrevistas en los últimos 3 días de los principales candidatos presidenciales. Nosotros trabajamos intensamente para llevar lo mejor a todos ustedes porque se lo merecen y porque informar es una responsabilidad. Y aquí estamos, ayer cerró la campaña a la medianoche, ya todo lo que es proselitismo, anuncio, por lo menos en los medios de comunicación tradicional, ya no se puede porque las redes sociales son otro mundo definitivamente y por ahí hemos visto que hay una intensa campaña, también una campaña negativa, ustedes la habrán podido observar también, así que así está el mundo electoral. Ya la Junta Central Electoral ha despachado, inició el despacho de los materiales de votación para los distintos centros, para las juntas electorales, para luego ser distribuidos en los centros de votación. Mañana inicia la veda a la venta de bebidas alcohólicas, excepto para los lugares turísticos. Y hoy a las 4 de la tarde cierran todos los servicios de cedulación, especialmente para la entrega del carnet gratuito, del duplicado, de la copia, ¿verdad?, del duplicado de la cédula que la Junta Central Electoral estará entregando gratuitamente uno por cada ciudadano hasta hoy a las 4 de la tarde. Nosotros vamos a estar llevando todos los detalles del proceso electoral durante toda esta jornada de Despierta con CDN, pero también con la cobertura tan amplia que ha hecho CDN y Multimedios del Caribe a estas elecciones, y por supuesto que ustedes saben que el domingo tendremos una cobertura completa desde el primero hasta el último voto. Muy buenos días a nuestros compañeros Federico y Héctor Marte, que hoy estaremos con ustedes para llevarle todas las incidencias de las principales informaciones del día. Buen día, Yanesi, buen día, Federico, buen día a todos los televidentes de Despierta con CDN. Llegamos al final de la semana laboral, una semana intensa en la que hemos tenido aquí a los 3 principales candidatos presidenciales, presentaron sus ofertas y claro, nosotros aprovechamos el escenario para hacer otras preguntas también a los 3 candidatos, Abel Martínez, Leonel Fernández y ayer el presidente Luis Abinader. Y era una campaña interesante, una campaña con algunas diferencias con relación a las anteriores. Ahorita vamos a estar hablando con mayores detalles de ese proceso, pero quería comentar algunos detallitos que se dieron a última hora, algunos eventos que creo que son dignos de comentar por lo menos brevemente, al echarse las palomas. Por ejemplo, el PRM se convirtió de denunciado en denunciante. En los últimos 2 días de la campaña tuvo que acudir a la Junta Central Electoral a quejarse. Durante casi todo el proceso las quejas habían venido de la oposición. Pero el PRM, a través de su representante Sigmund Freud, tuvo que acudir 2 veces a la Junta para quejarse de 2 temas específicos. Primero, el fake news, la voz del presidente Abinader, que se la falsificaron, y luego por la publicación de una encuesta fuera de tiempo. Se publicó una encuesta realmente cuando ya no se podía y el PRM acudió a la Junta. Otro detalle inusual que ocurrió anoche, no sé si ustedes lo vieron, uno de los candidatos presidenciales le entró al presidente y dueño de ese partido, del partido que lo va a postular. ¿Ustedes no lo vieron? Roque Espaillat rompió con Ramfi Trujillo. En el discurso de cierre de campaña. Sí, con Ramfi Domínguez. Con Luis Domínguez. Sí, en su discurso de cierre, aparte de las críticas, subida de tono que siempre le hace al presidente, luego dijo que había un plan para que él no tuviera delegados, para que no le pudieran defender su voto, y que en ese plan se involucraron gente de su partido, y mencionó por su nombre completo
al presidente de ese partido. Así que una ruptura unas horas antes de las votaciones. Sin embargo, él va por ese partido y él dice que él mantiene su intención, su decisión. Creo que España ha tenido problemas porque primero fue postulado en otra organización. Sí, creo sí. que para el Partido Socialista Sí, Cristiano. el partido de Soraya aquí. De Soraya, que finalmente terminó apoyando a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández. Creo que no lo lleva la boleta porque había pasado ya el tiempo del plazo de las elecciones. Sí, de la creo que lograron, él va en la boleta. Bueno, estas son algunas cosas curiosas que ocurrieron al echarse a la paloma. También me llamó la atención el caso de una candidata a diputada que asume el discurso que no lo había visto eso antes, el eslogan, el discurso y el programa de otro candidato que no pudo ser postulado. El caso Rafael Paz Celine Méndez. No sé si vieron el spot que publicó ayer Celine, mencionando todas las propuestas de Rafael Paz y terminando con su eslogan, ten paz. O sea, ella es ahora mismo la representante de Rafael Paz en la boleta. Eso fue, se había dicho anteriormente que posiblemente la iba a apoyar, pero ya se oficializó con ese spot de Celine Méndez. De la campaña electoral y de otros temas vamos a seguir hablando más adelante, Federico. Buenos días, Yanesi, Héctor y amigos que nos están viendo y que nos escuchan hoy. Gracias por recibirnos en sus hogares hoy viernes 17 de mayo, a un día y 20 escasas horas de que comiencen las elecciones. Y sí, estaremos hablando de todos los avatares de las últimas horas, dentro de lo que nos permite el marco legal, desde luego, pero no quisiera dejar pasar que hoy es Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Porque el desafío tecnológico, la brecha digital sigue estando ahí. Y a propósito de sociedad de información, porque precisamente, como señalaba Yanesi, si bien es cierto que la campaña terminó oficialmente hace escasas 7 horas, en redes sociales seguirá la campaña. Y una es la realidad de los medios formales y tradicionales de la otra sociedad de la información del siglo pasado. Y la real realidad, valga el pleonasmo, es la que vivimos día a día en las redes sociales, que nos permiten estar interconectados y ser una verdadera sociedad de la información, donde hay universos, como tú señalabas, Facebook tiene 5 millones de usuarios. Eso es más que toda la población que va a ir a votar el domingo, para que estemos claros, de entrada. Eso significa que lo que se comente ahí es la realidad y no hay control. Entonces eso debería llamar un poco a reflexión a posteriori a los actores políticos de si nuestro marco jurídico, olvídense de sanciones, de que si publicaste una encuesta el jueves, de que si 200 salarios mínimos, de que si es legal o ilegal, eso es otra cosa, eso quedó en el Cretácico superior de la información. Estamos hablando de lo que puede pasar hasta el mismo día de las elecciones y con qué herramienta la Junta Central Electoral podrá hacer valer un marco de ley, o la gran reflexión sería si ese marco de ley, si esas pretensiones de control responden a los desafíos y a las realidades de estas nuevas tecnologías que estamos viviendo. Ayer la Junta Central Electoral pues dio por casi montado el proceso que van a participar decenas de miles de personas y cómo no, cerramos aquí con nuestra jornada con la presencia del señor presidente de la República, candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, que al igual que Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, y que Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, son los 3 candidatos que representan a los partidos mayoritarios según los criterios de la Junta Central Electoral, que estuvimos aquí ponderando sus propuestas en toda la semana. Podrán verla en las portadas del periódico, en el periódico El Caribe en extenso el día de hoy, pero también podrán ver otras cosas más interesantes en la portada del periódico El Caribe, y a continuación nos las comentará nuestro compañero Francisco Medrano. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Federico, y a todo el equipo de Despierta con CDN y los amigos que están en sintonía a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a compartir las principales informaciones que tiene el periódico El Caribe en su portada en el día de hoy, y lo hacemos con el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, quien vaticina habrá resultados históricos para las próximas elecciones. Además, ampliamos sobre los cierres de campañas electorales, donde los candidatos piden comedimiento en la población al salir a sufragar. También deben hacerlo de manera masiva.
En otra nota que ampliamos es que el jefe de la delegación de observadores, Eduardo Frei, dice que hay que respetar los resultados, actuar con mucho respeto, así también como cuidar la forma y tener criterio al usar la fuerza. Y cerramos en Santiago con la historia de Albaneris Alcántara. Bueno, es una mujer que se sostiene con ventas en un carrito. Recorre desde temprano varios sectores para vender tostadas, quipes y jugos y siempre lleva su vida a una nieta. Conozca su historia, que la tenemos en el día de hoy en El Caribe. Es una historia inspiradora. Vamos a compartir con todos ustedes la contraportada del periódico El Caribe con informaciones del mundo de los deportes. Y hablemos de las jornadas de empates, y es que el Cibao FC y Atlético Vega Real igualaron 0-0 en la fecha 12 del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol, mientras que el OIM y también los Delfines concluyeron 1-1. Les invitamos esta mañana para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta que está en pantalla del presidente Abinader, quien se reunió con varias misiones de observadores previo a las elecciones pautadas para este domingo. También tenemos detalles de Leonel Fernández, quien manifestó que el país va hacia atrás, sin futuro ni esperanza. Y cerramos con el Partido Revolucionario Moderno, que solicitó a la Junta Central Electoral sancionar a la Fuerza del Pueblo por supuestamente violar la ley electoral. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do, y la invitación es para que adquiera la edición impresa del periódico El Caribe. Es todo por el momento. Nosotros seguimos con más en Despierta con CDN. Bueno, la semana pasada predominaron las lluvias, esta semana ha predominado el calor. Vamos a ver cómo estará el fin de semana de elecciones. Adelante con el reporte del tiempo, profesor Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Veremos cómo la sensación calurosa permanecerá en el territorio nacional. Esto a pesar de que la nube de polvo del Sahara se ha alejado de nuestra región y ha disminuido en el territorio nacional. Veremos cómo la humedad marina seguirá llegando impulsada por los vientos del este-sureste. Así que incrementa la sensación térmica entre las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde de manera significativa. Así que mucha atención, porque tendremos por lo menos entre 4 a 5 días esta sensación calurosa en gran parte del territorio nacional. Además de la humedad, no hay nubosidad significativa en nuestra región, por lo tanto la radiación solar seguirá calentando la superficie. Para este fin de semana, algunos chubascos estarán apareciendo en zonas de República Dominicana por los vientos que estarán trayéndonos algunos fragmentos nubosos, pero estará cambiando el panorama en nuestro país a partir del lunes, cuando una vaguada se desprenda de este sistema frontal y se acerque a nuestra zona de pronóstico. La próxima semana se reactivan nueva vez las precipitaciones en República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bien, bien, sigue el calor, pero nada que pueda impedir que vayamos el domingo a votar. Vámonos a la pausa. Seguimos en Despierta con CDN, son las 7:21. Vamos ahora a entrar en contacto con nuestros queridos seguidores de Facebook Live. Un saludo para nuestra querida compañera Catherine Hernández. No podemos dejar de saludar a Yulisa y a don Nelson Rodríguez, por supuesto, que hoy van a dormir hasta un poquito más tarde. Vamos a comenzar con Rey Ben Cosme. Rey dice: buenos días, bendiciones para todos ustedes desde el Tizón Dorado, restaurante
en Los Cocos de Jacagua, distrito municipal. ¡Wow! ¡Qué detallista! Muy descriptiva. Gracias. Este saludo de hoy. Esa promo, valga la promo. Muchísimas gracias a Raven Cosme, que siempre está en contacto con nosotros. Kelvin Torres, buenos días, Héctor, Yanesi, Federico, gracias. Buen día para ti. Y cuídate del calor, tú sabes, agüita, juguitos ligeros. Las limonadas son buenísimas para este tiempo. Y ropa ligera, señores. Ya ustedes saben. Frank Pérez Mota, me gustaría saber cuántos votos sacaron los candidatos en los votos emitidos por los presos. Vamos a ver, espérense, vamos a ver. ¿Ustedes se imaginan que no sea igual a los votos el mismo orden de los... Ay, no. Frank, trate de escribir de nuevo su mensaje porque como que no está tan claro. Pero me parece interesante la reflexión que usted está haciendo porque parece que es del voto penitenciario, que es una de las novedades de este proceso, que aunque se hizo un piloto, pero muy reducido en el 2016, en el 2020 esto no se continuó y se retomó ahora en 21 centros penitenciarios. Así que puede escribirnos de nuevo para que su idea pueda estar un poco más clara. Josefina Tavares, ay, gracias Josefina, que siempre está en contacto con nosotros desde la Sultana del Este, San Pedro de Macorís. Dios lo bendiga a todos, nos dice ella, gracias a ti también. Dionisio Paulo, buenos días, buen día, bendiciones, un abrazo desde aquí. Josefina Taveras, Dios nos proteja de todo mal, con ese voto Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, muy bien, vote bien, con conciencia y por el que usted cree que es el mejor. No se lleve de esa gente que anda por ahí comprando y diciéndole que vote por dádivas. No vale la pena. Su voto es el poder y eso no se entrega ni se vende. Se utiliza o más bien se usa para lo que usted cree las mejores causas de la nación. Así que muy bien. Henry Santana, muy buenos días, equipo de Higüey, nuestra gente de por allá. Gracias. Y nos desea que todos vayamos a votar en paz, así debe ser, como siempre ha sido. Este pueblo dominicano siempre ha dado muestra de civismo y cuando ha habido situaciones, ustedes ven que no pasan a mayores, porque así somos los dominicanos. Miguel Ángel Valdés Martínez, si el pueblo dominicano quiere seguir llorando lágrimas de sangre, que vote por el gobierno que mata pobres. Bueno, ahí está su opinión. Recuerde que ya se cerró la campaña. Ramón García, buen día. Me falta algo y es saber cómo se evita que una persona no vote dos veces. No puede hacerlo porque usted está registrado en un centro de votación. Usted no puede votar donde quiera. Es donde está el padrón, donde dice cuál es su centro de votación y por lo tanto usted no va a aparecer en ninguna otra lista. Y cuando usted vaya y vote, ahí quedará registrado, le tintarán su dedito y usted no hay forma de que pueda votar dos veces. Así que aquí no hay forma de poder hacer eso. La Junta Central Electoral desde hace muchísimo tiempo ha fortalecido su proceso de votación de manera que las elecciones correspondan al mayor nivel de transparencia posible y que se respete la voluntad popular. Pedro Celestino Rodríguez, saludos, buenos días, buen día. Mañana estaré de cumpleaños. Felicidades por adelantado. Gracias por hacernos parte de este día tan especial para usted. Que la pase bien junto a sus amigos, sus familiares y su gente cercana. Pero recuerda que mañana entra en veda la venta de bebidas alcohólicas, así que si usted puede comprarse, sí tiene que abastecerse. Desde lo que están de cumple se le permite. Vaya, compre hoy. José Santana de Chance, buenos días, buenos días. José Roberto Ventura, buen día. Yulisa Cepede, Catherine Hernández, Nelson, Federico y Héctor. Buenos días y para mí también. Usted no me agregó, pero yo me sumo. Tan lindo, gracias por estar en contacto con nosotros. Ariel Quesada Valdés tiene un listín bastante largo. Tengo que dejarlo para último a usted para ver qué es lo que sigue. Cristian Chávez, Yanesi, creo que me gusta tu outfit de hoy. Es una señal, jeje. Ay, Dios mío. Oye, que este azul es una señal. No, hombre, el azul del PRM no es eso, ¿es lo que no? Ese azul glorioso.
glorioso. Ay, sí. Señores, no, los colores son los colores. Además, la campaña ya cerró, recuerden Pero mira eso. el de Héctor. Y Federico, aquí el azul está, miren. Pero este azul no es el del PRM. El azul Licey. Y el PRM es más blanco que azul, finalmente. Ustedes no lo ven a ellos toditos vestiditos de blanco siempre. Bueno, Francis Álvarez, buenos días. Falta poco para que Leonel salga diciendo que el algoritmo falló en su contra. Ahí está. Jocelyn Martínez, Dios le bendiga, muy buenos días. Todavía, ya eso se acabó. Es que ese es el mundo de las redes sociales. Se supone que viene un periodo de reflexión. Esa palabra está un poco desacreditada. Los políticos Reflexión es antes de transfugarse, recuerden. Sí, la han desacreditado esa palabra, la utilizan. Que luego de un proceso de reflexión profundo. Hagan como el tipo del me fui, así le queda más bonito, definitivamente. Jocelyn Martínez. Yanesi, ya casi terminamos estas elecciones. Ay, sí, Jocelyn. Y también nos dice Jocelyn que Dios nos bendiga. Amén. Sí, Jocelyn, ya casi, ya el proceso va cerrando etapas. Cerró la campaña, hoy cierra la entrega de los duplicados de cédula y todo el proceso de cedulación. Mañana entra en veda la venta de bebidas alcohólicas. La Junta Central Electoral es la que entra al control de todo se recoge y el domingo vamos a votar y ustedes verán que será, como dicen los políticos, una fiesta de la democracia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Yo quiero leer lo que ha dicho Ariel Quesada Valdés. Lo voy a leer con cuidadito porque es bastante, ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Buenos días para todos. El país está bendecido con un presidente que quiere hacer las cosas y desea reunirse con los demás líderes de las organizaciones políticas. Ay, que esto es un discurso de campaña, no puedo seguir porque cerró la campaña y después van los partidos de oposición a la Junta a decir que nos, ¿cómo es? Que nos sancionen con 200 salarios mínimos. Entonces ya ustedes saben que no podemos, ¿verdad?, excedernos. Vamos a tratar de mantener los temas en el marco de la reflexión, de lo que corresponde. Y la campaña ya cerró, los políticos y sus activistas entran en otra etapa y nosotros aquí vamos a continuar con el contenido de Despierta con CDN. Por supuesto que sí, pero gracias como siempre por su sintonía a través de Facebook Live. Federico. Bueno, pues dice Yanesi que la campaña terminó y lo dice la ley. La pregunta es si en realidad terminó. O sí, terminó una parte de la campaña, la parte, digamos, institucional, pública de los partidos. La parte más difícil de la campaña ahora es la carpintería electoral que tienen que hacer los partidos políticos. La logística, eso que los militares llaman habituallamiento. La logística es una palabra poderosa y hasta erótica para algunas personas, por lo que las connotaciones que tiene. Pero yo decía al comienzo del programa que después de que pase la campaña, sea este domingo o sea después, quién sabe, de una hipotética segunda vuelta, porque está dentro del marco de las posibilidades electorales, los políticos deberían sentarse en caliente antes de que las placas tectónicas electorales se enfríen y pensar si el marco jurídico que tenemos es suficiente a la luz de las realidades. Nosotros duramos más de una década para dotarnos de un marco jurídico y no bien se estableció la ley de partido. Al año siguiente ya hubo un problema con la salida de Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, que si era tránsfuga, que si no, que si podía ser candidato o no. Hay que determinar algunas cosas, no de cara a este proceso. Olvidémonos de esto pasó anoche, sino de los siguientes. Y dentro de esas cosas que tenemos que reflexionar está el tema también de la democracia interna, de los partidos políticos, de los métodos de selección a lo interno. Nos enfocamos mucho en el método de selección del presidente en mayo, pero no de las candidaturas, de cómo obtener las candidaturas. Así que este marco jurídico debe ser revisado. También ya la Junta Central Electoral ha dicho que prácticamente todo está listo, viento en popa. Con una sonrisa decía el presidente de la Junta hace 2 días, o sea, se expresaba en torno a que también estaba el proceso, guardando la distancia, sobre todo a 30 años. Me recordaba mucho de aquel presidente, de aquel funesto presidente de la Junta Central Electoral, que en su momento dijo que dormía como un lirón. La Junta no puede dormir, la Junta no puede descuidarse. No estoy haciendo una crítica a esta Junta Central Electoral, todo lo contrario, imposible hacérsela porque ha hecho un proceso de organización bastante prudente, socializado, transparente, consensuado,
pero siempre, siempre hay que estar ojo avisor, ojo alerta. Mañana se van a aprobar los equipos, llegará la gente a las 5 de la mañana, el día de votación, hará una nueva prueba, ya digamos la Junta toma control de todo el proceso. Y hago estas observaciones porque hace 30 años, un día como hoy, el país estuvo en vilo. Ya como hoy Peña Gómez denunció un fraude, la dislocación del padrón electoral, 1994, hace 30 años, y se generaron una serie de situaciones que lo menos que pasó fue una reforma constitucional de último minuto, 2 días antes de Balaguer juramentarse por 2 años, porque fue una reforma corsé a la medida para limitar a Balaguer. Una reforma que más que reforma fue la solución política a una crisis político-electoral de dimensiones insospechadas en ese momento, que no llegó a mayores, primero por la grandeza de Peña Gómez, por la nobleza de Peña Gómez, y también por el sentido de sensatez y de prudencia histórica que tenía Balaguer, que supo ver en medio de esa franja gris que situaba a los extremos de ambos partidos políticos, a los radicales que estaban en ambos partidos políticos, supo ver en medio de esa franja dónde estaba la delgada línea que separaba la estabilidad de la crisis. Y esto es importante, porque nosotros, esto dijo mucho de la madurez de nuestros políticos hace 30 años, como lo volvió a decir hace 4 años, cuando la suspensión de unas elecciones municipales y de una salida negociada y no constitucional, porque las elecciones de marzo no estaban contempladas en ningún sitio, y sin embargo ahí están los alcaldes que hasta entregaron ya. Hemos avanzado mucho como sociedad, mucho, tenemos muchos motivos para enorgullecernos, y por lo tanto, cuando vemos en retrospectiva cómo está la región, cómo se abraza a los antisistemas, a los outsiders, a los que llegan cargados de promesas, El Salvador o Argentina del extremo de la derecha, o Nicaragua, que no se sabe ni qué es ya, y Venezuela en la izquierda, o Petro, uno dice, caramba, de Tierra del Fuego a Río Grande hay un problema, y ni hablar de Estados Unidos. Es el continente entero que huye, porque en el fondo hay un cuestionamiento generalizado a la democracia, a los políticos. Hay un ataque despiadado al sistema de partidos políticos, que es el sostén de la democracia representativa. No olvidemos eso. Estamos parafraseando al presidente de ayer, estamos en un oasis de estabilidad económica, pero esa estabilidad económica la propicia la estabilidad política, el entendimiento de nuestros políticos, la concordia, el diálogo, el consenso. Ese es el valor que se va a dirimir este domingo en las elecciones, y a eso es que todos tenemos que votar. Por lo tanto, levantémonos bien temprano, vayamos a votar en masa, bien temprano, vote por quien usted quiera, vote por su conciencia, por su compromiso, por su lealtad, por su obligación, por lo que usted quiera, pero no deje de votar, de hacerlo temprano, de hacerlo en orden, de hacerlo de manera civilizada, y a esperar luego el primer boletín y a celebrar, porque en definitiva ganará la democracia. Bien, así es. Esos antecedentes que menciona Federico son una evidencia de lo que hemos avanzado. Lo que pasa es que uno no lo nota, no lo percibe, a veces uno se enfoca más en lo negativo. Por ejemplo, este proceso que culminó ha sido el proceso, la campaña más propositiva que yo haya visto en el tiempo que vengo dándole seguimiento a los procesos electorales. Como destaca hoy Yanesi en un trabajo que publica El Caribe, este proceso fue marcado por las propuestas y por los debates. Nunca se había visto en la cantidad ni en la calidad propuestas y debates como este proceso. Varios aspectos negativos que tienen que ver con la cultura política que nosotros todavía tenemos que superar muchas fallas del sistema. Y no tiene que ver con el aspecto legal. Las reformas en el área se han dado. Es un tema de cultura política. Cuando nosotros comencemos a cumplir de manera cabal lo que dice la legislación electoral, con algunas también modificaciones que todavía están pendientes, pero básicamente las que tenemos creo que son suficientes para que haya una mayor calidad de la democracia.
Yo quiero comentar brevemente dos aspectos de las declaraciones que dio el presidente Luis Abinader ayer en la entrevista que tuvo aquí con CDN y el Caribe. Y se refieren al futuro político del presidente, pero tiene mucha relevancia para el partido oficialista y también para el país, en caso de que se dé un escenario que es posible, en el que el presidente gane la reelección y además su partido obtenga una mayoría considerable, posiblemente mayoría absoluta en las cámaras. O sea, es en base a ese escenario que él respondió a estas preguntas. Él habló del tema de la reforma constitucional y reiteró que no va a tocar de ningún modo el aspecto que tiene que ver con la reelección presidencial. Y también, en otra pregunta, habló del rol que asumiría dentro de su partido con relación a los aspirantes, que ya hay aspirantes presidenciales para las elecciones del 2028. Y él, quizás no fue la palabra que utilizó, pero lo que se entiende es que está dispuesto a asumir un rol de árbitro, un rol de equilibrio en esa parte de las aspiraciones y frente a los compañeros, frente a los que surgen, a los que sabemos que son aspirantes y probablemente surjan otros. Si el presidente Abinader, obviamente estamos hablando del escenario en que gane la reelección y también su partido obtenga el control del Congreso, si él cumple con esos dos compromisos, estaría rompiendo una tendencia de sus antecesores, una tendencia al continuismo que han mantenido sus antecesores. Nada más hay que mencionar los 3 presidentes que hemos tenido después de Balaguer. A Balaguer no hay que mencionarlo porque si estamos hablando de continuismo, no hay que mencionar a Balaguer porque Balaguer no era continuista, él era el continuismo. O sea, es un símbolo de eso. Encarnaba. Pero de Balaguer hacia acá, señores, Hipólito Mejía fue electo en el 2020 con una constitución que no le permitía reelegirse. Sin embargo, propició una reforma constitucional y se repostuló, no se reeligió, se repostuló en el 2004. Danilo Medina reformó la constitución en el 2016, aprovechando el capital político que tenía. Realmente era un candidato imbatible, pero eso es otro tema. El asunto es que él cambió las reglas del juego. Siendo presidente en el 2012, él no podía reelegirse y modificó la constitución en el 2016. Y luego hubo un intento por reformar nuevamente la constitución, que ustedes saben por qué se detuvo, por qué no se dio. Y en el caso de Leonel Fernández, que le vamos a conceder lo que él ha dicho, que siendo presidente no intentó reelegirse, no intentó repostularse, no intentó reformar la constitución, más aún, se le ofreció, él ha dicho que se le ofreció desde el Partido Reformista completarle una mayoría que él no tenía para que reformara la constitución y pudiera postularse. Él no lo hizo. Sin embargo, Leonel Fernández ha sido candidato presidencial por 5 ocasiones. Esta es su 5ª vez. 3 victorias obtuvo, una derrota y hay una pendiente de que le cuenten los votos, pero ha sido candidato presidencial 5 veces. Por eso digo que si Luis Abinader cumple con estos compromisos, no tocar la Constitución en el aspecto de la reelección presidencial y asumir un rol de árbitro, incluso impulsar y apoyar las aspiraciones de sus compañeros de relevo, los compañeros que están aspirando, pues estaría rompiendo una tendencia continuista que han tenido sus predecesores. Eso sería muy importante. En el PRM hay muchas figuras que a uno le llega a la mente cuando habla de relevo. Los primeros son David Collado, Carolina Mejía y Eduardo Sanz Lobatón, pero hay muchos otros. Esos son los 3 que más se están mencionando. Sobre todo David, que es un aspirante que se sabe, y Carolina Mejía, que también tiene 2 ventajas, tiene carisma y tiene estructura. Pero eso será un tema a discutir más adelante. Es bueno que desde ahora el presidente haya puesto las cosas claras.
y haya hablado incluso de la necesidad de algún protocolo, de algún acuerdo, pero dijo algo importante. Él dijo, no se puede frenar las aspiraciones, ni se puede decir que no se lancen, porque algunos partidos establecen estos criterios y estas limitaciones, y eso no es muy fácil en la práctica de cumplir. Así que yo saludo esas declaraciones del presidente Luis Abinader. Claro, tiene que darse el escenario, primero ganar, tener control del Congreso, su partido, y luego entonces vemos si él asume esos compromisos. Ahora hay que darle el beneficio de la duda. Sí, Héctor, yo creo que esos temas de cómo va a evolucionar todo lo referente al desarrollo después de las elecciones del próximo domingo del presidente Luis Abinader y todo el nuevo contexto político que se va a crear, dará muchos temas. Dará mucho de qué hablar, como dice una sesión que tiene el periódico El Caribe, una columna del periódico El Caribe. Y quisiera retomar un poco el tema de la Junta Central Electoral. Miren, hay un refrán popular que dice por ahí que cuando el domingo va a ser bueno, desde el jueves se va sabiendo. Y eso quiere decir las señales que da el órgano o cualquier aspecto de la vida. Usted va dando señales de más o menos cómo va la cosa. En ese sentido, yo creo que la Junta Central Electoral, esta Junta Central Electoral, ha dado señales para confiar en el montaje exitoso de las elecciones. No digo que va a ser así, porque lo más difícil pasa, que es que la gente vote y se cuenten los votos. Sin embargo, como les decía, desde que si el domingo va a ser bueno, desde el jueves se va sabiendo. Yo creo que la Junta Central Electoral ha ido dando pasos para dar confianza y garantías a la ciudadanía. Cuando uno lo compara, por ejemplo, con lo que pasó en el 2020, no hay que traer este tema ya tanto a reflexión, pero siempre vale la pena. Usted ve el comportamiento de los titulares de este órgano, totalmente sospechoso, ¿verdad? Desde el punto de vista del comportamiento, de lo que debe ser un árbitro electoral para algo que lo que administra nada más y nada menos es la democracia, el sistema que nos hemos dado para vivir en sociedad. Entonces, la Junta Central Electoral, esta Junta Central Electoral, a pesar de que vimos muchísima gente criticando las exigencias de último momento de los partidos políticos de oposición, la Junta Central Electoral les respondió. Y donde tuvo que hacer correcciones, las hizo. Y donde no podía complacer a los partidos políticos, como cambiar al director de la Policía Municipal Electoral, no lo hizo. Es un árbitro que se muestra con total control de qué hay que hacer, de que tiene un sentido de equidad en la administración del proceso electoral. Todavía anoche estábamos viendo las instrucciones que el presidente de la Junta Central Electoral ha dado a los miembros de la Policía Militar Electoral de qué deben de hacer desde mañana, desde hoy, que ya tienen que estar resguardando los centros de votación, son 16,000 en el país, más de 16,000, hasta qué hacer el domingo, hasta que se cuenten los votos y trasladar las urnas y el material de votación a las juntas electorales. Pero todo esto, el tema que se prohíba lo de la instalación de carpas, es un reconocimiento de alguna manera que algo no estuvo bien en febrero. Pero la Junta Central Electoral, en lugar de tratar de decir que todo estuvo bien, lo que ha tomado son los correctivos. Yo creo que sí, que vamos a unas votaciones el próximo domingo con las mayores garantías que se haya podido ver en los últimos tiempos de una administración electoral que genera confianza. De hecho, si usted observa, los partidos de oposición no tienen mayores quejas. Las que han tenido se les han respondido, donde se entiende que tenían razón, se les ha dado, se han generado los cambios, y usted ha visto a los partidos políticos decir, es verdad, estamos satisfechos con eso. Entonces, me parece que el órgano electoral, qué bueno que así sea, que ya se ha declarado en sesión permanente, que ayer ya hizo un acto con los observadores internacionales
400 observadores internacionales de distintas delegaciones, por supuesto la principal es la Organización de Estados Americanos. Participación Ciudadana ha acreditado más de 1.500 delegados nacionales y vamos a ver al final cuántos ojos estarán mirando el montaje de las elecciones de este domingo. Lo que sí nos queda pendiente son algunos temas, pero que son aspiracionales, de mejoría de un sistema electoral que tiene que ser mucho más equitativo, pero no es algo que tenga que ver necesariamente con la Junta Central Electoral, sino cómo tenemos que ir mejorando la competencia electoral, el tema del uso de los recursos públicos, de cómo esto es parte más de una cultura, creo yo, que de algún tema legal. Lo que por supuesto, como decía Federico hace un rato, queda también en evidencia es que aquí hay que abocarse a un tema de revisar la legislación electoral, pero no tanto ya por lo que lo que está bajo la norma, lo que está ya con algunas, lo que ya tiene un instrumento legal, sino las redes sociales. La campaña política hoy se desarrolla a través de las redes sociales y esto está fuera de toda norma. De hecho, a nivel internacional la legislación en este aspecto todavía es muy limitada, pero hay que caminar hacia allá. Señores, Facebook tiene 5 millones de usuarios. Facebook tiene además la característica de que sus usuarios no son el tipo de gente que hace vida en X o Twitter, ni en Instagram. Es un nivel el nivel del público que participa en esta red social es de diferentes clases sociales, especialmente de gente ya un poco más de la gente más común. Entonces ahí usted va y encuentra una campaña intensa y agresiva ahora. Y no hay forma de que la Junta Central Electoral pueda limitar eso. Entonces yo creo que queda esa materia pendiente de cómo tenemos que ver hacia algún tipo de normalización, de norma que pueda evitar, porque ahí hay una campaña negativa no sucia, que uno la ve y se asombra con lo que se está viendo allí. Entonces todo esto ha quedado, es otro mundo o realmente es el mundo real. Yo creo que ese es el mundo real. A mí me sorprende cómo mi hija ayer me comentaba, ay, en TikTok, tú viste, mami, en TikTok, todos los motoconchistas dicen que no van a votar por fulano porque le dijo que son plagas. Yo me sorprendida, y esa campaña está ahora en TikTok y no se puede quitar porque la ley no alcanza a las redes sociales. Entonces ahí está el reto. Ahí está el reto y está el reto del uso de los recursos públicos y por supuesto que la compra y venta de dirigentes que se dio en esta campaña electoral, así como hubo gente que llamó esta campaña aburrida. No fue una campaña aburrida, fue una campaña diferente, fue una campaña de propuestas, donde las propuestas le ganaron al ruido, a descalificar y a decir muchísimas cosas triviales, que no le aportan nada al debate. No fue una campaña aburrida, no. Fue una campaña de debate donde por primera vez vimos que la Ángel logró, luego de 30 años, que los principales candidatos fueran a un escenario a presentar sus propuestas, a debatirlas. Y por supuesto que eso lo vamos a ir mejorando, pero no fue una campaña aburrida, fue una campaña propositiva. Nosotros tenemos que ir a una pausa comercial para seguir con el desarrollo del programa, pero ya vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Bueno, para un país para una isla como nosotros, que su población es flotante, que recibimos 11 millones de turistas, que viajamos, que vamos a todos los lados, tenemos que estar interconectados en términos aéreos y por lo tanto lo que es la conectividad aérea y qué tan eficiente y segura sea el marco que regula la aviación civil es de suma importancia, podríamos decir que es importancia capital y estratégica. Y a propósito de la nueva ley de aviación que cursa ahora y la aprobación de categoría en la aviación dominicana, está con nosotros Francisco Díaz, quien además de piloto, aviador,
es capitán de aerolíneas en Estados Unidos y presidente del Consejo de Capitanes, que es una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que agrupa a todo el colectivo de pilotos aéreos para hablar de este tema y de muchos otros más. Bienvenido, Francisco. Gracias por estar aquí con nosotros en Despierta con CDN. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Bueno, pues entonces habemos una ley, tendremos una ley, se ajustará a los desafíos de la aviación comercial. ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante? Entonces, la Ley de Aviación Civil Dominicana es una ley que viene del 2006 y ahora se está reformando, es lo que se está haciendo. Es una reforma que hace tiempo que se necesitaba. En los Estados Unidos nosotros reformamos la Ley de Aviación Civil cada 4 años, porque expira, la ley expira cada 4 años y hay que reformarla, entonces siempre están al día, ¿no? En República Dominicana no expira y no se había reformado desde el 2006, con excepción de un pequeño cambio que se hizo en el 2013 en la definición de aerolínea dominicana. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en vez de hacer una reforma que se consensuara con todo el sector, lo que ha sucedido es que debido a la auditoría que está haciendo la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, se ha hecho una reforma a la carrera, sin consensuar, y se ha hecho básicamente bajo la dirección de una pequeña parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Nosotros dijimos que no era una buena idea hacerlo de esa forma, se han quedado fuera muchas cosas que debían estar y rechazamos además lo que se decidió en torno a las multas a los pilotos. Existían multas a los pilotos por errores operacionales en los reglamentos. Por ahora se ha subido a nivel de ley y se han aumentado las cantidades de estas multas de una forma exorbitante. Para darle un ejemplo, un error operacional sencillo, usted está haciendo el prevuelo antes de salir, está revisando su avión y se le olvida cualquier cosita, puede ser multado con hasta 3 millones de pesos. Estas leyes muchas veces, no siempre, pero muchas veces son como leyes copiadas de otros países. En este caso, ¿cuál fue la referencia? Usted dice como que no hubo consenso, no hubo discusión, no sé si se hicieron vistas públicas. Mire, lo que ha sucedido es que en República Dominicana, lamentablemente, no se ha creado un plan nacional de desarrollo de la aviación civil. Se ha hecho todo sobre la marcha, como decimos, ¿no? El presidente Abinader, al tomar el poder, nombró en las diferentes instituciones de aviación civil básicamente personas que eran políticos del partido, no técnicos. La ley de aviación civil que estamos reformando hoy en día dice que, por ejemplo, el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil debe ser un técnico con al menos 3 años de experiencia. El presidente de la Junta de Aviación Civil debe ser un técnico con al menos 5 años de experiencia. Ninguno de los dos cumplen con esto. Entonces, a su vez, ellos han nombrado en su círculo gente también políticos, no técnicos. Entonces, esto no es nuevo, ¿eh? En los gobiernos anteriores pasaba lo mismo. Desde que se creó la ley en el 2006 no se ha cumplido con esto. Pero la aviación civil dominicana ha tenido una explosión en los últimos 3 o 4 años que no había pasado antes. Nuestra aviación estuvo dormida desde la época de Dominicana de Aviación, que paró en el año 1996 de volar. Entonces no era tan impactante, no era tan importante el hecho de si eran técnicos o no, porque teníamos pequeños aviones, etc. Pero hoy en día tenemos aerolíneas muy importantes como Aerojet, Sky High, aviones de alta capacidad, de muchos pasajeros. Entonces ya el tema se vuelve un poco más riesgoso, ¿no? Esa explosión que usted dice está ligada al repunte del turismo. Correcto, y es algo normal que pasa cuando la economía crece, la aviación crece. La aviación está muy conectada al Producto Interno Bruto. Entonces, a medida que crece el Producto Interno Bruto, crece la aviación. El problema es que, como ha pasado en otros países subdesarrollados, es que ese crecimiento, si no se organiza bien, entonces se transfiere a aumento de accidentes. Y eso es precisamente lo que vimos. En diciembre del 2021, el accidente de Lidosa, si recuerdan, ¿verdad? Que, por cierto, todavía está en investigación y hace ya 2 años y medio del accidente. Luego, en junio del 2022... Perdón, ¿y cuánto sería el tiempo prudente dentro de los estándares internacionales para una investigación de ese nivel, de un accidente de ese tipo? 1 año, 1 año y medio. Porque es un accidente sencillo, es un accidente donde todos los restos del avión están aquí, es un avión pequeño,
están todas las grabaciones, las cajas negras, etcétera. No es un accidente complicado. Está el accidente de Red Air en el aeropuerto de Miami, no sé si lo recuerdan, 140 personas a bordo, que pasó 6 meses después de ese. En ese interín, el Consejo de Capitanes, un grupo de pilotos de aerolíneas de los Estados Unidos de origen dominicano, vinimos al país y nos reunimos con Héctor Porchela, que era el director interino del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Víctor Pichardo, director del Departamento Aeroportuario, y les expresamos nuestra preocupación con la situación. Específicamente el departamento más importante del IDAC, que es el Departamento de Normas de Vuelo, donde están los inspectores, ¿no? Que fueron quienes certificaron estas aerolíneas, quienes le hacen las inspecciones, etcétera. Y le decíamos que teníamos preocupación, número 1, con que hubieran más accidentes y número 2, con que se afectara la categoría de seguridad operacional del país que los Estados Unidos le da a todos los países. Les propusimos crear un consejo de asesoría honorífico con nuestro personal y hacer conexiones con universidades de los Estados Unidos, organizaciones, etcétera, para ayudar con el tema de la capacitación. Eso no llegó a ningún lado y luego, 2 meses después de esa reunión, tuvimos el accidente de Red Air. Esto es lo que ha hecho que los Estados Unidos, que sería bueno explicar un poquito el tema de la categoría. Todos los países son miembros la mayoría de los países son miembros del convenio de la OASI, de la Organización Internacional de Aviación Civil, del año 1944. Cuando usted firma este convenio, usted promete seguir esos estándares internacionales. Pero la OASI no va a su país a investigar cada cosita, a ver si usted está siguiendo los estándares, porque los países son soberanos, ¿no? Ellos mandan un pequeño cuestionario todos los años y usted lo llena. Usted llena el cuestionario y se lo envía a ellos, así como funciona, ¿eh? Ellos no van e inspeccionan ni nada por el estilo. La OASI es un organismo que no es rector, sino que es un organismo diplomático donde los países se ponen de acuerdo en cuáles son los estándares, ¿no? Entonces, esto funciona en base a la confianza. Yo tengo la confianza de que el avión que usted me envía ha sido chequeado, ha sido certificado, los pilotos, los mecánicos, etcétera, y yo permito que su avión vuele sobre mis ciudades, sobre mi espacio aéreo, etcétera. Cuando esa confianza se pierde, entonces los países grandes, como Estados Unidos o la Unión Europea, entonces van y te inspeccionan ellos y te dicen, ¿tú quieres volar a mi país? Yo tengo que ir a verificar si lo que tú estás haciendo es correcto o no. Entonces ahí es donde entra el tema de la categoría. Los Estados Unidos. Discúlpame, sí. Voy a hacer una pregunta porque quiero retomar algo que dijiste al inicio de tu intervención, aunque volvamos después a hablar de la ley y todos los retos y las críticas que hay. ¿Por qué en los Estados Unidos la ley perime cada 4 años? Sí. Porque así es como funciona allí. ¿Pero cuáles criterios llevan a eso? Y en línea, apostillando esa pregunta porque la tenía escrita, sí. Porque como abogado nunca había visto que una ley perime, te pregunto, ¿es que la ley perime o aspectos técnicos de la ley, un capitulado de la ley se anula? Porque los conceptos estarán ahí, la administración federal estará ahí, el objeto estará ahí. Ahora, ¿qué perime o qué se revisa cada 4 años? ¿Tiene que volver al Congreso cada 4 años? Así es. La ley se llama la reautorización, el acto de reautorización de la FAA. La FAA es la Administración Federal de Aviación. Y tiene, además de la parte legal, que es la estructura, correcto, tiene también el presupuesto. Entonces, esto ellos lo preparan con un periodo de 4 años. A los 4 años, entonces comienzan las reuniones. La ley termina a los 4 años, pero continúa en efecto hasta que el Congreso emana una nueva ley. Normalmente el periodo de consenso para la nueva ley toma 1 año, 1 año y medio. Yo como parte, todas las aerolíneas en los Estados Unidos están sindicalizadas, los pilotos, ¿no? Yo soy parte del comité gubernamental de mi sindicato y participé en la revisión de esta ley que ahora acaba de pasar en la Cámara de Representantes y va al presidente para la firma. Pero ¿cuáles son los criterios que hacen que Estados Unidos tenga que revisar necesariamente esa ley cada 4 años? ¿Por qué? El tema técnico, o sea, si vemos la ley tiene 400 y pico de artículos, es bastante amplia y va desde, como dije, el presupuesto hasta cuánto se le va a asignar a cada programa, cuál va a ser la estructura, cuáles van a ser los préstamos que se van a dar. Por ejemplo, ahora se trató mucho el tema de las aeronaves no tripuladas, el tema espacial, ahora también se está trabajando bastante. Entonces, como son tantas cosas, la tecnología va bastante movida,
pues ellos han creado esa estructura de revisar cada 4 años. El marco jurídico actual es del 2006, en República Dominicana. Nuestra, sí. Está en discusión del 2006 al 2024, que pasan 18 años. ¿Cuáles son los desafíos legislativos que deben necesariamente ser suplidos por la nueva ley y qué se está quedando fuera que le preocupa a ustedes? Bueno, en nuestras propuestas hay 20 o 30 cosas que están fuera. Por ejemplo, el tema de los derechos de los pasajeros. Es un tema que ahora en Estados Unidos se está peleando bastante, el Departamento de Transporte y desde la Casa Blanca se está peleando para mejorar el tema de los derechos de los pasajeros. Los europeos están más avanzados que los americanos en ese sentido. Ya ellos tenían legislación al respecto. Incluso en Europa, si se le cancela un vuelo y es culpa de la aerolínea, a usted no solo se le pone para otro vuelo, sino que se le reembolsa su dinero y ya usted decide. Ahora en Estados Unidos se va a hacer igual. Si el vuelo se retrasa más de 3 horas, hay que cancelarlo y devolverle su dinero o darle la opción de devolverle su dinero. Entonces, en República Dominicana, aunque somos signatarios del convenio de Montreal, que es el convenio que regula el tema de los pasajeros, la aplicación del convenio todavía está muy floja. Un pasajero hoy en día, la mayoría no saben dónde tienen que ir para reclamar sus derechos. Sucede que es la Junta de Aviación Civil, pero está muy flojo. Y esa es una parte enorme que no está en la ley, no hay regulación. También el tema, por ejemplo, el tema de las multas, por ejemplo. En los Estados Unidos no se ponen multas a los pilotos. La multa existe, pero no se utiliza hace 20 años. Porque se entendió que los errores operacionales, la gente, cuando tú le pones multa, en vez de decir, he cometido un error, lo que hace es que lo esconde, para que no le pongan la multa, ¿verdad? Entonces se creó un programa, que es el Programa de Acción de Seguridad Operacional, donde básicamente se dice, si usted comete un error y usted llena un reporte de seguridad operacional, el cual pasa a una comisión que lo revisa y la comisión decide si lo acepta o no, no se le pone ninguna multa o no se le persigue contra su licencia, usted queda exento. Entonces, es lo que nosotros hemos propuesto que se haga aquí. Además del marco legal, en términos prácticos, en términos operativos, ¿cuáles son los principales retos que tenemos y quizás las fallas que deberían superarse? El principal problema aquí está en el Departamento de Normas de Vuelo del Instituto Dominicano de Aviación Civil. La República Dominicana no tenía aerolíneas grandes desde Dominicana de Aviación, desde el año 96, ¿verdad? Entonces, el personal del Departamento de Normas de Vuelo es un personal que en su mayoría viene o de esa época, de Dominicana de Aviación, o que volaba aviones pequeños, avionetas y cosas de esas, ¿no? Entonces no tiene experiencia reciente en aerolíneas. Y esa es la gente que está certificando a Arayet, a Red Air, a Sky High, etc. Entonces es un tema de alto riesgo, es un riesgo latente, ¿no? Y en el accidente de Red Air, que sucedió en los Estados Unidos, por lo tanto, las autoridades americanas participaron en la investigación. En el reporte preliminar, las conversaciones con el director de normas de vuelo del IDAC y los inspectores que trabajaron en Red Air, se dio a conocer mucha falencia en el conocimiento, en el manejo. Ni siquiera hablaban inglés y manejaban todos los manuales en inglés. Y no se pregunto, sí. ¿No se supone que por el alto nivel de competencias técnicas que supone la descripción de puestos de estas posiciones normativas, y esto tiene que haber como un estándar internacional, se supone que debería haber alguna sí. licencia, una homologación, una capacitación, de manera tal de que la aviación civil internacional pueda tener la certeza de que el encargado de normas que está en determinado país es más o menos homólogo técnico del que está en el país de origen y viceversa? ¿No es así que funciona o la política se mete en el medio? No, cada país es soberano. Hay un estándar que es el estándar que la OASI se pone de acuerdo, la Organización de Aviación Civil, y dicen, bueno, los diferentes estándares de certificación, etcétera. Pero al final del día cada país es soberano, pero que te pregunto, el aspecto es tan técnico que, bueno, cada país es soberano, pero aviones hacen 5, 6, 7, 8, 10 países. Entonces, por lo tanto, los estándares tienen que ajustarse a esos estándares de esos países. Entonces, de manera tal, ¿qué tan desfasados estamos a nivel de regulación y de normativización en nuestra capacidad interna? Yo hablaba con Javier Rodríguez, que es el principal asesor del IDAC a nivel internacional. Es un cubano-americano que fue director de la Oficina Internacional de la FAA desde Miami para América Latina. Y él me decía, mira, uno de los principales retos con República Dominicana de parte de los Estados Unidos es que la República Dominicana tiene todos los manuales al día, tiene todos los procedimientos ahí. El problema es que no lo aplican. Entonces,
cuando vienen y hacen la revisión de todo, dicen, bueno, pero ustedes tienen todo. O sea, no es un tema de que le falte un manual o algo, es que lo tienen todo. Pero a la hora de aplicarlo, entonces entra el subdesarrollo, ¿no? Yo soy sobrino de fulano, amigo de fulano, me ponen en la posición y eso va tergiversándose y caemos en la situación que estamos hoy en día. Francisco, hace un momento tú decías que la falta de actualización del personal técnico que opera, vamos a decir, decide sobre estos temas tan delicados, conlleva muchísimos riesgos. ¿Cuáles riesgos? Me gustaría que tú puedas identificarlo para que la gente pueda saber de la gravedad quizás de este tema. Cuando una aerolínea solicita una nueva ruta a un aeropuerto, digamos, de riesgo, alto riesgo, Bogotá, Quito, Ecuador, son aeropuertos que están rodeados de montañas y que están en altura, ¿no? Por ejemplo, una aerolínea norteamericana, para poner un ejemplo, United, American, si va a iniciar vuelos a un destino así, pues comienzan primero en entrenamiento en simulador, entonces tiene que venir un inspector a certificar, se vuela con instructores primero, hay todo un proceso largo de preparación para ir a ese aeropuerto que es un reto para los pilotos, ¿no? Y la operación. En República Dominicana, como no tenemos gente con esa experiencia, no se hace nada de eso. Cuando las líneas dominicanas nuevas comenzaron a volar, volaban en el caso de Arajet con gente de Boeing, ¿verdad? Que quizá tienen un poquito de experiencia, pero no son inspectores, no están certificados. Quizá alguno no ha estado en Bogotá antes porque eran americanos. O sea, al final del día se utiliza muchas excusas que no son realmente como dice el manual que deben de ser, ¿verdad? Y aquí creo que parte de la falencia es que los inspectores deben ser, la ley dice que deben ser dominicanos. Quizás si pudiéramos contratar por un periodo corto, mientras se capacitan los demás extranjeros con experiencia, nos ayudaría. Es lo que hace la TAM, por ejemplo, o Avianca, cuando van y crean una aerolínea nueva en otro país, ellos traen toda su gente que ya tienen experiencia. Por eso usted tiene la TAM Chile, la TAM Brasil, la TAM Colombia, etc. Francisco, estas falencias que planteas podrían suponer en un remoto tiempo u horizonte algún nivel de riesgo para la aviación. Bueno, hoy en día hay un alto nivel de riesgo. El gobierno dominicano ha dicho que esta auditoría se está haciendo porque hace mucho que no la hacían. Sucede que la definición de la auditoría de la FAA de países extranjeros te dice, si vas a Google y buscas la auditoría IASA, que es la del tipo de auditoría que se hace, te define, la auditoría se hace una sola vez, ¿verdad? Inicialmente. Y los Estados Unidos dice, ok, usted cumple con todas las leyes, por lo tanto usted es categoría 1. O no, usted no cumple, categoría 2. Esas son las únicas dos categorías que hay. Eso no se revisa. Ellos no vuelven a visitarte porque es un proceso bastante costoso, bastante arduo, ¿verdad? Dura meses. Y hay 195 países que vuelan a los Estados Unidos. Entonces no pueden estar revisando todo el mundo todo el tiempo. Solo se revisa, solo se hace una nueva auditoría, solo se te hace una recategorización en caso de que se haya observado un incremento significativo del riesgo de tu aviación. Y eso es lo que ha pasado en República Dominicana. ¿Por qué? Porque tuvimos 2 accidentes en corto tiempo y un crecimiento enorme con una certificación de aerolíneas en menos de 5 años. Para darle un ejemplo, en Estados Unidos para certificar una aerolínea nueva toma 4 o 5 años. En República Dominicana toma meses. Wow. Nosotros como usuarios, todos los que estamos aquí y muchos de quienes nos ven, tomamos vuelos comerciales. La mayoría de ellos salen por el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, porque hay que decir los 2 nombres siempre. Te pregunto, como usuario, desde el lado del civil, por decirlo de alguna forma, uno ha visto, y lo reseñan los medios y se ve en las redes sociales, una notoria merma de los servicios del aeropuerto hacia los usuarios, que si el aire acondicionado, que si una gotera, que si esto, que si aquello. Del otro lado de la pared, backstage, los pilotos han sentido también una caída en los servicios del aeropuerto de cara a la prestación de la función que ustedes realizan. Bueno, específicamente en el caso del Aeropuerto de las Américas ha habido una degradación
muy clara. No sé si recuerdan que hace poco hubo un tema en la pista, Sí, en la pista del aeropuerto que se Ha rompió. habido dos, el de los alambres y el del Exacto, que El es de la FAMS. pista. exacto, el alambre de la otro más electricidad, que se fue la luz en el aeropuerto. Luego el tema de la pista, que el asfalto se rompió y golpeó un avión de Air Europa, que por cierto, pudo haber sido mucho peor, porque si ese avión, si esto sucedió en el momento del toque y el avión hace un rebote y se vuelve al aire, con todos estos golpes, se convierte en un piloto de prueba. No sabe, o sea, en ese momento el avión no se sabe en qué condición esté. Pero en el tema del asfalto de la pista hay un deterioro. Pero además, en el tema de los sistemas de navegación, el aeropuerto tiene un sistema de navegación instrumental para el aterrizaje de precisión que lleva años dañado. Lleva, creo que 8 o 9 años dañado. ¿Cómo así? Es un sistema que te guía a aterrizar cuando hay baja visibilidad, ¿verdad? Eso guía el avión a la pista. Se llama ILS por sus siglas en inglés. Automático. Instrument Landing System. O sea, te guía y tú lo puedes hacer manual o automático. Todos, o sea, la mayoría, el 99% de los aeropuertos importantes del mundo tienen un sistema ILS que te guía. En las Américas lleva 8 años dañado. Y recientemente el IDAC decidió eliminarlo de la carta de navegación. Nosotros teníamos la esperanza que lo iban a arreglar, pero al ver que lo eliminaron, pues nos quejamos. ¿Qué van a hacer? ¿No lo van a arreglar? Bueno, pues al mismo tiempo, si se fijan, en la época de invierno, en esa zona de Punta Caucedo, hay días de baja visibilidad. Y ahora en enero, en diciembre, cuando tuvimos ese tema, hubieron 2 o 3 días donde el aeropuerto tuvo que casi parar operaciones y los vuelos tuvieron que desviarse a Punta Cana, Santiago, porque no tenían un sistema de navegación de precisión. Francisco, hay un tema vinculado a la aviación que no solamente la aviación es todo, el cambio climático y el impacto ambiental que tiene este modelo de transporte, los retos de la aviación con relación a su impacto ambiental y qué están haciendo, qué se está haciendo a nivel mundial con este tema. Mire, ahí hay 2 temas en el tema del cambio climático que son importantes para nosotros. Uno de seguridad operacional y otro que es del CO2 que pueden emitir los aviones, ¿no? Me voy a enfocar en el de seguridad operacional porque es más importante. Jean Suriel, de acá, compañero de ustedes, y mi persona, llevamos años pidiendo radares meteorológicos, ¿verdad? Sí. Como usted sabe, con el cambio climático y el aumento de la temperatura, hay tormentas más fuertes. Si usted mira el historial climático de República Dominicana, es obvio que hoy en día se ven cosas que antes no se veían, como tornados o tormentas eléctricas que se forman a último minuto. Recuerdan en noviembre de hace 1 año o 2 años que hubo ese gran torrencial que inundó la ciudad de repente. Bueno, entonces el gobierno, a través del IDAC, decidió comprar finalmente radares meteorológicos. Pero esta compra se hizo sin ir a una licitación pública. Se hizo de emergencia, se escogió una empresa y se compraron los radares. Bien, el problema es que compraron radares de baja capacidad, los radares que no se necesitaban. Entonces, en Punta Cana hoy en día tenemos uno, que es el único que está en funcionamiento, que se compró en el 2018. Es un radar muy débil. Doppler era, ¿verdad? Un radar Doppler muy débil, que el mismo John Morales de Telemundo en Estados Unidos ha dicho que más allá de la Romana no se ve. De Punta Cana a la Romana. O sea, más allá de la Romana no es inservible para nosotros. El IDAC te enseña una imagen que cubre casi todo el Caribe, queriendo decir como que el radar cubre toda esa zona. Y sí, la señal puede llegar hasta Miami, la señal, pero la parte que de verdad nos funciona hasta la Romana, dependiendo el tipo de tormenta que haya. Y ese mismo tipo ¿Quién de tomó radar, la decisión? ¿Qué organismo? el Instituto Dominicano de Aviación Civil. De seleccionar los radares. Así es. Y como le dije, se hizo sin competencia, sin licitación, no vinieron otras empresas a licitar ni nada por el estilo. Bueno, es un aspecto ya de licitación de 340, pero ¿por qué las especificaciones del pliego no? Se supone que lo que se compró se ajusta a una especificación del pliego y lo que me llama la atención es que sea un radar de tan baja capacidad. Así es. Me imagino que en el mercado hay con más capacidad. Así es. El ejemplo, por ejemplo, el de Punta Cana tiene 250 kilowatts de potencia. El de Puerto Rico, que está al lado, que es el que usan los Estados Unidos, ese tipo de radar en todo el país, tiene 1000. El de Puerto Rico usted puede utilizarlo tranquilamente en la ciudad de Santo Domingo porque tiene bastante potencia y la imagen que te presenta es bastante clara. El de Punta Cana no pasa de la Romana.
Entonces, ¿ve la diferencia? O sea, habría que... Y lo otro es que, como sabemos, los huracanes en su mayoría vienen del este o sureste, ¿verdad? Por el tema de que salen de África y vienen con los vientos alisios, etc. Entonces, en Punta Cana, si iban a comprar radares de baja potencia, bueno, cómpralo para Santiago, Montecristi, pero no en Punta Cana, que es por donde entran los huracanes, ¿no? Y si recuerdan el huracán, me parece que era Fiona, que pasó hace 2 o 3 años acá. Recuerdo que a las 11 de la noche, en el último boletín, el presidente junto a Gloria Ceballos de la UNAMED hablaban de por dónde iba a pasar el huracán y dónde estaba, etcétera. Y en ese momento estábamos en contacto con John Morales siguiendo el tema, y él pedía que le dieran acceso al radar de Punta Cana, que por favor le dieran acceso, porque este fue otro pleito que tuvimos con el IDAC. Ok, compramos el radar, lo pusieron, déjenos ver, denos acceso al radar, ¿verdad? Y luego, como de un año peleando, es que se ha dado el acceso, y ni siquiera es un buen acceso porque no está conectado a la red regional de radares. Doña Gloria dice que quizás para esta temporada ciclónica lo esté, ojalá. Pero en aquel momento hubo todo un problema con dónde estaba el huracán, se perdió el huracán, que si está aquí, que si está allá. Y hubo, en la información que se dio en ese último boletín, habían errores de dónde estaba el huracán. Volviendo a la ley, ¿dónde está ahora mismo? ¿En qué etapa de construcción legislativa está? ¿Cuál ha sido la interacción de ustedes como asociación o colectivo interesado en poder sugerir, modificar, aportar? Porque la legislatura ya habrá un cambio de Congreso, de alguna manera, de la matrícula. Y por lo tanto quizás se tendría que empezar desde cero, las competencias técnicas de los nuevos congresistas no se ajusten. ¿Cómo está eso? Mire, a nosotros nos sorprendió mucho el manejo que se le dio a esto, porque como le decíamos, tenemos años diciendo que se le va a hacer una auditoría al país. No es una sorpresa, ¿verdad? Por la situación precaria del sistema de seguridad operacional. Entonces, en marzo el presidente Abinader emite un decreto llamando a la reforma de la Ley de Aviación Civil y que el IDAC debe liderar esa reforma. Nosotros inmediatamente contactamos al IDAC y nos pusimos a disposición para reunirnos con ellos y trabajar el tema. Se agendó una reunión con el director, que luego fue cancelada, no se nos explicó por qué, y ellos entonces presentaron su propuesta ante el Senado en el mes de abril. En el Senado duró una semana en comisión, no hubo vistas públicas, no hubo preguntas, y pasó al Pleno. En el Pleno se votó a finales de abril, el 28, el 30 de abril, primera lectura, segunda lectura. Luego pasó a la Cámara de Diputados. Nosotros hablamos con diputados que nos dijeron, nunca habíamos visto una velocidad tal en un proyecto de ley. Entonces nosotros nos quejamos, fuimos a los medios, formamos una coalición de instituciones. Está la Asociación Nacional de Pilotos, la Asociación Dominicana de Aviación General, el Consejo de Capitanes, los aeroclubes, una coalición. Y entonces la Cámara de Diputados formó una comisión especial de 15 diputados, precedida por el diputado Napoleón Rojas, que sí nos invitó. Y el lunes pasado fuimos y presentamos nuestras quejas y nuestras propuestas para la mejora del proyecto. Entonces, ¿dónde está? Bueno, la semana que viene esta comisión va a decidir y va a enviar al Pleno para el voto final y luego pasar al presidente, ¿no? En la reunión del lunes con la comisión se nos dejó muy claro de que esto es algo que los Estados Unidos han pedido, que lo han pedido de la forma que está y que les quedan menos de 20 días para hacer todo el proceso. Nosotros como institución norteamericana nos comunicamos con la embajada y dijimos, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y sucede, la embajada entonces, porque la embajada no son expertos en aviación, son diplomáticos, ellos hacen la conexión con el gobierno federal. Y sucede que en el gobierno federal, en la FAA, la Administración Federal de Aviación, hay una discrepancia dentro de ellos mismos. La oficina de Miami entiende que nuestras propuestas son bien, porque nosotros estamos copiando lo que se hace allí. La oficina de Washington entiende que no, que hay que hacerlo como ellos le dijeron al IDAC, como está. Pero a todo esto, el problema en la comisión y frente al mismo equipo legal del IDAC no es lo que proponemos, sino que no tienen tiempo, porque los Estados Unidos va a decidir sobre la categoría en los próximos 15 o 20 días. Ellos tienen que pasar esa ley ya. Wow. Veo unas declaraciones del director del IDAC, muy reciente, del pasado 13 de mayo, en la que se refiere al tema de la auditoría. Él dice que está confiado en que el país va a salir librado de esta prueba, y dice que hace 4 años el país no estaba preparado para pasar esta auditoría, pero que sí
con los cambios que se han hecho, entiende que sí. ¿Cuáles son las expectativas tuyas? La información que tenemos es que sí, la auditoría lleva 8 puntos, todos a nivel de papeleo, certificaciones, manuales, estructura, y como le contaba antes, el país tiene los manuales, los certificados, las estructuras. Lo que pasa es que en la práctica del día a día no se usa, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema de manejo de seguridad operacional, que es la parte neurálgica de cómo se mantiene la seguridad, se basa en los reportes de los pilotos, los despachadores, los controladores de tránsito aéreo. Cuando cometen errores, identificar dónde están los errores para arreglarlo. Ese es el manejo de seguridad operacional y así está creado. Pero en República Dominicana no se llenan reportes de seguridad operacional. Incluso no se llenaban, era cero lo que había, hasta que recientemente Arajet, que trabaja mucho con Boeing en el tema de seguridad operacional, ellos sí le obligan a sus pilotos a llenar esos reportes, ¿verdad? Pero es mínimo lo que hay. Entonces, el sistema de seguridad operacional, desde el punto de vista de los reportes, es inexistente, es muy mínimo. Entonces, sí, en papel cumplimos con todo, y estamos certificados ISO, y ganamos premios, y nos damos espaldarazo, todo está muy bien. Pero a nivel de la realidad, de cantidad de reportes, qué estamos trabajando, cuál es la estrategia, es muy poco lo que hay. Así que la información que tenemos es que sí, vamos a pasar la auditoría de los 8 puntos, solo falta el de la legislación, por eso el corre-corre con la ley, ¿verdad? Y ellos van a salir diciendo que todo está bien, que esto está excelente, pero nosotros sabemos los pilotos que no es el caso. Bueno, pues gracias Francisco Díaz, presidente del Consejo de Capitanes, capitán de aerolínea de los Estados Unidos, por estar aquí con nosotros el día de hoy, compartir las preocupaciones del gremio con relación al proceso de conformación de la nueva ley de aviación civil en la República Dominicana. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a ustedes. Pasamos a pausa de inmediato.